Gracias por continuar con su espacio Respuesta Correcta. A la pausa le decíamos que vamos a hablar de derecho, de código penal, de código penal procesal, en fin, con el buen amigo y hermano, el doctor Otoniel Figueroa, Denny Otoniel Figueroa, quien ha venido al espacio anterior varias veces y ahora nos sacó los pies, pero ya está aquí. Hermano, bienvenido, Denny. Muchas gracias, Capuzano. Siempre estamos dispuestos y disponibles de orientar a tu gran audiencia en este espacio que sabemos que se ve a nivel nacional e internacional. Denny, ayer el Senado de la República aprobó en primera lectura el Código Procesal Penal. ¿Tú estás de acuerdo con lo que se aprobó o hay que hacer alguna modificación? En fin. Mira, a cualquier ciudadano, abogado o no, o como se dice en el argot popular, aunque sea público en general o común y corriente, siempre tendrá alguna disparidad con relación a lo que son las leyes que elabora el Congreso. Yo en particular tengo ciertas diferencias, sobre todo con lo que tiene que ver con lo que se ha entendido en el país que nos llevará a la modernidad y no es verdad. Ahí hay situaciones que se quieren plantear en el código y que se quiere regular y nosotros humildemente le hemos llamado una hiperpenalización e incluso ahí hay penas que cuando se aprueba el cúmulo de penas serían cadena perpetua disfrazada de cúmulo de pena. Entonces indefectiblemente no podemos estar de acuerdo con ese tipo de sanciones porque real y efectivamente no es lo que hace que el crimen o el delito desaparezcan. Según la proyección, con lo que tú estás hablando, con el cúmulo de penas, ¿tú no estarías de acuerdo con cadena perpetua? Es claro que no, pero es que el cúmulo de penas actualmente es una cadena perpetua disfrazada. ¿Por qué? Bueno, una persona que delinca con 20 años y que haya un cúmulo de infracciones y que cada una de estas sea sancionada de manera independiente. Podría tener una condena de 30, una de 40, más una de 10. Ahí hay 80 años, más 18 son 98. Esa persona, en el mejor de los casos para ella, condenada a toda esa cantidad de años, 98, 88 años, saldría con 42 años, tendría la opción a solicitar la libertad condicional. 42 más 18 son 60. ¿Para qué le sirve a la sociedad un ciudadano que ha estado recluido en una prisión, como sabemos que son todas las de la República Dominicana, en una prisión 42 años de su vida? ¿Tú te crees, Denny, que con el nuevo proyecto del Código Procesal Penal se podrían disminuir los delincuentes podrían tener temor y se podrían disminuir los actos de vandalismo y de delincuencia que existen en el país? Si se le da una proyección, dice, bueno, si tú haces tal cosa, tú en vez de durar de 10 años va a durar 50 años. ¿Tú crees que no? No. Mira, los países que todavía hoy tienen aprobada la pena de muerte y la aplican, tienen, en términos de datos estadísticos y porcentuales, mayor criminalidad incluso hasta que nosotros. Eso de las penas en ningún lugar del mundo, ni siquiera cuando se inventaron, ha sido lo principal o el buen valor, vamos a llamarle así, para perseguir el delito, para reprimir el crimen o para hacer que desaparezca, no. Y hay un componente que está al lado del delito que no se toca bastante, que es el tema de la violencia.
la violencia y el delito se deben frenar con educación, con disposición de las autoridades a entender de qué se trata el problema y de dónde surge, más que simplemente atacar el resultado del problema. Fíjate el rebú, el buen dominicano que se armó en Bonao con un grupo de jóvenes, de colegiales. Yo vi ese video que me lo enviaron de Nueva York y yo pensé que era uno de tantos memes que se hacen. Luego me di cuenta que era cierto y que había acaecido aquí en el país, en pleno siglo XXI, en plena era de la modernidad. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué esa violencia? ¿Por qué esos jóvenes no lograron entenderse? Bueno, porque en la propia escuela todavía hoy por hoy no estamos enseñando a los jóvenes principalmente a pensar. Seguimos con esa educación bancaria, con eso tienes que aprenderte esto, tienes que aprenderte aquello. Y tú te fijas, por ejemplo, que en las escuelas enseñan de una manera y en los colegios de otra. Entonces, por ahí viene el problema de la delincuencia y de la violencia. Más que hiperpenalizar, vamos a buscar el meollo del problema y vamos a educar. Denny, ¿tú crees que la justicia dominicana necesita una profilaxis completa desde las universidades, que son las que forman los abogados, hasta el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Tribunal Constitucional? Mira, es que ahí, con esa pregunta, tú me estás llevando al mismo problema, vamos a llamarle así. Es que no vamos a ver el términos, para verlo en términos prácticos, no podemos ver el resultado. Vamos a ver qué es lo que está causando ese resultado. Si hacemos una operación matemática, 2 más 2 son 4, bueno, vamos a ver y a entender y poder analizar por qué 2 más 2 son 4. Bueno, son 4 porque se realizó una operación matemática llamada adición y se han colocado dos números, en este caso han sido iguales, pero la suma de ellos da un resultado. Eso es lo que hay que ver. Entonces, si ya sabemos, cuando sepamos, aunque ya estamos claros, el problema es educativo, el problema es la educación. Bueno, vamos a educar, desde la escuela, cuando lleguen a la universidad, que los jóvenes entiendan que están formándose lo que van a ser abogados para ser abogados y que eventualmente podrían ser jueces, fiscales, jueces de las altas cortes del país, podrían ser presidentes, en este caso de la Suprema, en otros del Tribunal Constitucional. Pero si no hay esa formación desde las bases, nosotros en República Dominicana queremos ser como Suiza y hay que hacerse la siguiente pregunta: ¿hemos hecho las tareas que hizo Suiza para llegar a ser quien es hoy? ¿O nosotros queremos de golpe y porrazo ubicarnos al lado? Llegamos y estamos al lado de Suiza. Jamás. Ahí está el problema. Tú sabes que, hablando de colegio de abogados, el otro día hay una situación. Ejemplo, el colegio de abogados recibe fondos del Estado, ¿verdad? Obviamente que sí. Y te lo podría explicar de manera sencilla para que todos los televidentes entiendan, si me lo permite. Claro, claro, este espacio es tuyo, como dice un famoso en un programa de radio. Es sencillo. Una persona compra un motor. Ese motor tiene que colocarlo, ponerlo, como se le llame, a su nombre. Hacer la transferencia de nombre. Hacer la transferencia, pero lo estoy diciendo en términos sencillos, no usando terminología jurídica. Ese motor tiene que ponerlo a su nombre. Para ponerlo a su nombre tiene que pagar unos impuestos. ¿Por qué impuestos? Bueno, porque paga unos sellos que lo vende única y exclusivamente la DGI, que es el organismo, la entidad recaudadora del Estado. Esos sellos, hay algunos que todas las transacciones llevan uno de 50 pesos y está destinado para el colegio de abogados. Pero ese sello lo compra un abogado, un chinero, un paletero, un ingeniero, toda persona que va a hacer alguna transacción de índole, vamos a decir, jurídica. Entonces,
esos impuestos que recibe el Estado, un impuesto, lo pasa entonces una parte al colegio de abogados. ¿Quién le está pasando ese dinero después que lo recibió? Es el Estado. ¿Esos fondos son públicos o no? Es algo como sencillo que se puede entender, pero hay personas que quieren decir que no, que el colegio es una entidad que no recibe fondos del Estado. Bueno, pero recibe ese ejemplo, ese sellito. Sí, entonces significa... Es del Estado, se le compra al Estado, lo prepara el Estado. O a menos que me demuestren que el colegio manda a hacer ese sello y que ese sello de la DGI lo vende el mismo colegio, y no es así. Es la DGI y luego lo pasa al colegio de abogados. Eso es una parte. Denis, hay personas que dicen que no puede ser auditado o reclamado por la Cámara de Cuentas el Colegio de Abogados. Y tú que eres gremialista y eres catedrático, ¿qué tú le dices a la población que está viendo este paso? A la población que está viendo este espacio, yo le digo que al tenor de la ley 10-04, la Cámara de Cuentas puede auditar a cualquier entidad que reciba, aún sea un 1% del Estado Dominicano. Aún sea, como se denomina el Colegio de Abogados, una entidad de derecho público, puede auditarlo. Pero más aún, la propia ley que instituye el Colegio de Abogados de la República Dominicana, la ley 3-19, en el artículo 74, establece claramente que la Cámara de Cuentas debe fiscalizar, debe velar por la eficiencia, la eficacia, como la buena administración pública moderna, que tiene esas dos palabras como eje transversal: eficacia y eficiencia de los gastos e inversiones que se hacen de esos recursos. Pero al final, como decimos en el argot jurídico, en la parte infine del propio artículo 74 señala que la Cámara de Cuentas, si encuentra irregularidades, debe proceder como indica la ley, su ley. ¿Cuál es? La 1004. ¿Y qué dice la ley 1004? Enviar, en el caso que entienda que hay un delito o un crimen, enviarlo a la Procuraduría General de la República para que la instancia correspondiente investigue, dándole como insumo esas auditorías, e investigue si es cierto o es falso que hay un crimen o un delito y lo lleve a un tribunal de la República. La propia ley 319 establece eso, y la Cámara de Cuentas entonces establece que regula, que audita, que fiscaliza, que busca la eficacia y la eficiencia en todas las entidades, aun sean de derecho público o aun sean del sector privado, pero que tengan algún tipo de adhesión al sector público. Bueno, Denis, si yo soy abogado y yo quiero pertenecer al Colegio de Abogados Dominicanos, al CAR, ¿yo tendría que pagar para pertenecer ahí, o automáticamente yo digo, yo voy a pertenecer aquí y no tengo que pagar? Mira qué interesante, porque otra parte de la Cámara de Cuentas, que incluso se podría decir que le faltarían también elementos, dice que los particulares, si hay una entidad que es denunciada por el mal uso de los fondos, los particulares y los interesados pueden solicitarle a la Cámara de Cuentas, a través de una denuncia, que audite a ver en qué se ha invertido o se ha gastado el dinero, en este caso de un gremio. Fíjate, cada persona que se gradúa de la universidad debe por ley inscribirse, se gradúa de Derecho, claro está, en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, CAR, en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, y para esa inscripción debe pagar 3,000 pesos para la inscripción. Si es para renovar, que se hace cada año, renovar su matrícula, debe pagar 1,000 pesos. En la actualidad somos, según las últimas elecciones y el padrón que se elaboró,
ya debemos ser más porque se han graduado algunos estudiantes de varias universidades. Partiendo de ese padrón de las últimas elecciones, fuimos 70.000 abogados convocados. Si anualmente 10.000 abogados renovan el carnet, solamente ahí le ingresan al colegio de abogados 10 millones de pesos. Y si 3.000 anualmente... Ponle 1.000. Si 3.000 abogados anualmente se inscriben en el colegio... No, ponle 1.000. Si 1.000 abogados se inscriben en el colegio, esos son entonces 3 millones de pesos. Serían 10 millones más 13, más los que la República Dominicana le entrega a través de la DGI comprando los sellos. Hay un dinero ahí que realmente hay que saber en qué se invierte. Estamos hablando que probablemente el CAR maneje en el año fondo de alrededor de 50, no vamos a exagerar, alrededor de 40 millones de pesos. Más 40 o más millones de pesos maneja anual. Sí, para no exagerar, 40 millones. Wow, Denny. Claro. Ay, mi madre. Bueno, Denny, ya lo que nos quedan son 30 segundos para que tú te pidas. Ahí está Albert Video haciéndonos más señas que un amé en la 27 con Gómez. Pero ahí está, Denny. Un mensaje. Y esperamos que tú vuelvas pronto aquí al espacio porque verdaderamente edifica. Denny, ahí está tu público para que tú te despidas y le mandes un mensaje. A la ciudadanía dominicana en sentido general que no entienden muchas veces de lo que son las leyes, tienen que entender que al final las leyes son duras, pero son las leyes, como dice aquella máxima, la ley es dura, pero es la ley, entonces debemos siempre cumplirla para poder luego exigir o reclamar nuestros derechos. Denny, hermano, muchas gracias. Esperamos verte pronto por aquí. Muchas gracias. A ustedes, amables televidentes, antes de despedirnos, ahí el saludo de todos los días. Windín Lora, en sintonía por las redes. Francisco Antonio Rodríguez, Tito Banca y también Enrique Abad. Desde aquí, gracias por sintonizarnos. Y a ustedes, amables televidentes, gracias porque día tras día sintonizan su espacio Respuesta Correcta. Recuerden, el distanciamiento físico, el lavado constante de la mano y usa el tapabocas y mascarilla. Hasta una próxima entrega, si Dios lo permite.